e incompatibilidades. Digámoslo que en general ambas incapacitan a un ingeniero contratista o a una empresa contratista, valga la redundancia, para contratar con el Estado, ¿cierto? No se puede contratar con el Estado cuando hay una inhabilidad o una incompatibilidad. ¿Cuál es la diferencia en general entre una inhabilidad y una incompatibilidad? Que la una, ¿cierto? Tiene carácter general, la inhabilidad. Cuando usted está inhabilitado no puede contratar en todo el territorio colombiano, ¿cierto? Mientras que la incompatibilidad puede ser en una región específica o en una ciudad específica o en un departamento específico, por alguna razón de las que ya vamos a ver. Las inhabilidades tienen que ver más con el aspecto disciplinario, ¿cierto? Cuando usted participa en una licitación de un contrato, se lo gana y a lo último dice, no, yo no lo hago, no lo hago. Tiene una sanción de una inhabilidad, ¿cierto? Tiene una sanción de una inhabilidad. Es decir, que no lo dejan contratar ni en Pasto, ni en Popayán, ni en Cali, ni en La Guajira. Lo inhabilitan a usted para contratar. ¿Por qué? Pues porque, hombre, lógicamente, hacer una licitación, ustedes se van a dar cuenta si algún día la tienen que hacer, es una cosa compleja, ¿no? Hay que sacar planos, hay que sacar estudios, hay que sacar especificaciones técnicas, requerimientos. Es un trabajo largo y arduo que se realiza con el fin de sacar a licitación unos pliegos de condiciones, ¿sí? Como para que después de todo ese proceso algún contratista se la gane y no quiera realizar la obra. No, la realizada de la obra ustedes la tienen que pensar antes de, ¿sí? Inclusive pueden quitar su propuesta antes de que se adjudique, ¿sí? Antes de que se adjudique el contrato, ustedes la pueden retirar. Válido completamente. Lo que no pueden hacer es, cuando ya se ganaron la licitación, decir que no la van a hacer. No, eso no se puede hacer, muchachos. Bueno, entonces, copiemos. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Incompatibilidades en materia de contratación estatal. En materia de contratación, Ave María. Estatal. De inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal. Bien. Entonces, excepciones a la capacidad y competencia para contratar. E incompatibilidad. Diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad. Bien, copiemos esto, muchachos, para no copiar yo tanta cosa. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo, copiemos esto, por favor.
La diferencia básica entre ambas instituciones radica que la inhabilidad tiene carácter general. Pues aplica para celebrar contratos con cualquier entidad estatal. Con cualquier entidad estatal. Mientras que la incompatibilidad es específica ya que solo impide realizarlos con una entidad en particular. Respecto a la cual puede predicarse la causal. Bueno, entonces, arranquemos. Inhabilidades. Obedece a la falta de obedece a la falta de aptitud con P, ¿cierto? No actitud, sino aptitud, o a la carencia de una cualidad o requisito del sujeto que le resta capacidad para ocupar una posición negocial
estatal. ¿Qué quiere decir esto? Falta de aptitud o carencia de cualidad. ¿Cualidad como qué? Honradez. ¿Cierto? Si el ingeniero contratista se le ha comprobado que ha participado en ilícitos, ¿cierto? En corrupción, pues eso no tiene la cualidad referente a la honradez y eso lo inhabilita para contratar con el Estado. ¿Sí? Si usted está inmerso no, lo que les voy a decir es lo siguiente. Si usted está inmerso en un proceso penal por soborno, ¿cierto? Por algún tipo de esos problemas, pero no está juzgado, es decir, no es culpable todavía porque está en el proceso, puede participar en la licitación. ¿Sí? Lo que les dije al principio, en toda la ley 80, en toda la contratación estatal, se parte de la buena fe y la inocencia de las personas. Eso sí, en el momento en que usted lo juzgan, en que lo declaran culpable de peculado, de apropiación de dineros, ¿cierto? De soborno, de algún tipo de esos problemas que pueden tener cuando se realizan malas cosas, ¿sí? Usted queda inhabilitado porque le falta una cualidad, ¿sí? ¿Cuál es la cualidad? Ser honrado, ¿sí? Ser ético, ser legal. Entonces eso lo inhabilita de inmediato para contratar en cualquier parte de Colombia. Desde La Guajira hasta Nariño y de Nariño hasta el Amazonas. ¿Sí? Bien, entonces, son inhabilidades. A. Personas que se hallen, este es chistoso, ¿no? Personas que se hallen inhábiles para contratar por la Constitución. Constitución y las leyes. O sea, lo inhabilita el ser inhábil. Suena como raro, pero así dice la ley, ¿no? Tal vez los abogados lo entiendan más. ¿Sí? Lo inhabilita estar inhabilitado. Algo así como raro, pero así está y así se lo describo. Bien, dice que los servidores públicos, ¿cierto? No podrán celebrar por sí o por interpuestas personas o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. ¿Cierto? Esto es el artículo 127 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Cuando usted es servidor público queda inhabilitado para contratar con entidades públicas o personas privadas, pero que manejen o administren recursos públicos. Nada de lo público. Otra cosa es si a usted le sale un contrato con una empresa privada, completamente privada, ¿no? Que no tiene que ver nada con lo público. Usted ahí puede contratar perfectamente. Siempre y cuando el requerimiento de tiempo no vaya a impedirle cumplir con sus obligaciones en su trabajo. Les comentaba que nosotros los profesores universitarios de universidades públicas tenemos 8 horas disponibles para hacer algún tipo de trabajo externo, ¿no? Con entidades privadas. Es decir, yo esas 8 horas podía ir a dictar clase a la Mariana y no tengo ningún problema, ninguno, ¿sí? O esas 8 horas las podía tomar para hacer un contrato con una entidad privada y no tendría ningún problema. Pero tengo que demostrar que mi tiempo no pasa de esas 8 horas. Porque en caso de que a mí me comprueben que yo estoy, por ejemplo, dictando clases en la Mariana más de 8 horas, me puedo meter en un problema. ¿Listo? Me puedo meter en un problema. Bien, esa es la primera. B. Si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿no, muchachos? Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. ¿Qué pasa? Yo lo que entiendo es que si usted celebra un contrato estatal estando inhabilitado, viene una sanción, ¿cierto? Viene una sanción disciplinaria que lo inhabilita 2 veces, ¿sí? Que lo inhabilita 2 veces. Si usted es servidor público y hoy celebra un contrato con una entidad estatal, con el municipio de Ipiales, con el municipio de La Cruz, con cualquiera de ellos, ¿cierto? Le viene una inhabilidad por haber violado esa norma, ¿sí? Que también, lógicamente, esa inhabilidad, esa sanción disciplinaria, mejor dicho, lo viene y lo inhabilita un tiempo adicional como parte de la pena para celebrar contratos estatales. Ok. C. Y esta era la que les hablaba. Quienes dieron lugar a declaratoria
de caducidad. La caducidad declarada inhabilita automáticamente para contratar con el Estado durante 5 años. Punto seguido. Es una sanción derivada del incumplimiento grave de las obligaciones negociables. Negociales, no negociables, negociales, que es otra cosa, ¿no? O contractuales, negociales. Entonces, compañeros, ¿de qué trata la declaratoria de caducidad? Usted se ganó una licitación, firmó el contrato, ¿sí? Firmó el contrato. O ni siquiera, bueno, sí lo firmó. Desde ese momento, usted está en la obligación de realizar el contrato. Que lo arrancó y no lo terminó. La entidad estatal hace la denuncia, ¿cierto?, ante la Contraloría. La Contraloría lo llama a usted. Bueno, ingeniero, ¿qué pasó con este contrato que usted no lo terminó? Usted tiene derecho a defenderse, ¿cierto? Pasó esto, pasó aquello, la seguridad en la zona, bueno, lo que usted quiera. Lógicamente soportado todo, ¿sí? Pero si usted se defiende sin una justificación seria, ¿cierto?, que en realidad demuestre que usted no podía ejecutar la obra y que la dejó tirada y se perdió, y que tenía un contrato para desarrollarlo en 4 meses y ya ha pasado un año y usted no lo ha hecho, le pueden declarar la caducidad del contrato. ¿Sí? Y lógicamente eso trae todas las penalizaciones del caso, ¿no? A usted le toca devolver la plata, no sé si le cobran intereses por haberla tenido un tiempo, ¿sí? Bueno, en fin, una cantidad de problemas gravísimos, muchachos. Entonces le declaran la caducidad del contrato. Es decir, usted no cumplió. Usted firmó el contrato, lo arrancó y nunca lo terminó. De inmediato, 5 años inhabilitado. ¿Sí? 5 años inhabilitado para contratar con el Estado. Usted no puede firmar absolutamente ningún contrato con el Estado. De nada. Ni de construcción, ni de asesoría, ni de diseño de planos, absolutamente nada. Está inhabilitado. ¿Sí? Fuera de eso, lógicamente, la queja va a dar a la Asociación Colombiana de Ingeniería, ¿cierto? Y allá también le sancionan su matrícula profesional, ¿no? Por el mismo periodo o puede ser más dependiendo de la gravedad del asunto. Así que, muchachos, cuando arranquen una obra hay que acabarla como sea. Lógicamente, bajo las condiciones normales, ¿no? Lo que hablábamos en la otra clase. Si hay problemas de seguridad, pues a usted nadie le obliga a que vaya a exponer su vida
para que lo maten, pues, por hacer una obra, ¿sí? Si la entidad estatal no le ha pagado cuando le tenía que pagar, también. Si le quedaron de dar un anticipo de obra y el anticipo no ha llegado, no es obligación suya arrancar la obra. Las cosas están claras en el contrato. Pero si la entidad estatal está cumpliendo con todo y no hay ninguna excusa para no hacer la obra y usted sale y se pierde, entonces entra en problemas. ¿Listo? Bien, sigamos. D. ¿Quiénes en sentencia judicial, quienes en sentencia judicial hayan sido condenados, a la pena a la pena accesoria, esa es la palabra, a la pena accesoria de interdicción de derechos. De derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Y quienes hayan sido disciplinariamente con destitución. Bien. Si usted ha sido condenado, no puede contratar con el Estado, ¿sí? Y si usted lo han destituido de algún cargo, estas destituciones tienen que ver con problemas más que todo penales, ¿no? De tipo penal. Pues tampoco puede contratar con el Estado. Ojo, condenados, no en investigación, ¿sí? Cuando usted le bloquean el acceder a un cargo público porque está investigado, es más una cosa moral que legal, digámoslo así, ¿sí? Pues un mandatario, un presidente, un alcalde, no va a nombrar o no debería nombrar a alguien que está investigado judicialmente, ¿no? Pero es más por moral que por ley, ¿sí? Porque mientras usted no lo condenen, usted no tiene nada. Lo están investigando, sí, lo están investigando, pero no le han comprobado nada. Es lo que pasó ahorita, no sé si ustedes ven noticieros, más o menos con el gobernador de Antioquia, ¿no? Él lo investigaron, lo están investigando, no es que lo investigaron, lo están investigando creo que algún contrato que hizo, no sé qué fue, ¿sí? Lo retiraron del cargo, ¿sí? Pero no fue que no fue que lo quitaron del cargo. Cuando son cargos de elección pública es más difícil porque esa es la voz del pueblo. Entonces es más difícil retirar a alguien, ¿cierto? Que cuando es alguien de confianza que ha sido nombrado por alguien que maneja alguna entidad estatal. Ahí lo que pasa es que le dieron la casa por cárcel y al darle la casa por cárcel, pues no podía ejercer su puesto de gobernador. Entonces nombraron un
gobernador encargado. Después de la apelación ante las leyes y ante todo eso, ¿sí? Le autorizaron la libertad condicional. Entonces él vuelve de inmediato a su cargo. La investigación no ha terminado y por eso él puede seguir ejerciendo como gobernador de Antioquia. Ahora, el día que lo condenen, que digan, sí, usted cometió fraude, usted hizo mal manejo de los recursos públicos, de ese momento tiene que dejar el cargo de inmediato. ¿Sí? Pero entonces una cosa es estar condenado y otra cosa es estar investigado. Eso que les quede claro, muchachos. Bien, sigamos. ¿Quiénes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado? ¿Sí? De lo que les hablaba. Usted se ganó un contrato, señor, venga, ingeniero, venga, firme el contrato y ya no quiere. No, yo ya no lo firmo. Grave problema, ¿cierto? Grave problema. Usted pudo hasta retirar su propuesta, pero ya una vez adjudicado, más reversa tiene un avión. ¿Sí? Ok. F. Ya lo dijimos. Los servidores públicos. G. ¿Quiénes quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado, de consanguinidad. Dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona que haya presentado formalmente propuesta para una misma licitación o concurso, ¿cierto? La inhabilidad
se suscribe a padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, desde el punto de vista de consanguinidad. Y se suscribe al cónyuge, a la cónyuge, perdón, se suscribe a la cónyuge del abuelo, la cónyuge del hermano o la cónyuge del nieto desde el punto de vista de parentesco civil. ¿Sí? Desde el punto de vista de parentesco civil. ¿Por qué se habla de inhabilidad? Porque aplica en todo el territorio colombiano. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente, el gobierno no quiere que una familia completa se presente a una licitación para que quede en familia el contrato. ¿Sí? Yo conozco familias de 4 ingenieros civiles. De 4 ingenieros civiles. La ingeniera Dori, la que era la secretaria académica de la Facultad de Ingeniería, tiene otros 3 hermanos ingenieros civiles. Entonces imagínense que uno me presente 4 hermanos a un concurso, a una licitación, ¿cierto? La probabilidad de que quede en familia el contrato es supremamente alta. Es supremamente alta, dependiendo del tipo de licitación. ¿Sí? Y se puede prestar, no digo que así sea siempre, pero se puede prestar para el manejo de la licitación. ¿Por qué se puede prestar? Porque si usted sabe que se lo van a adjudicar al que esté dentro de la media más cercano, ¿cierto? Al presupuesto oficial, se pueden manejar las 4 personas, 4 contratos que lleven a que eso se produzca. ¿Sí? De que lleven a que eso se produzca. Entonces, por eso aquí se habla de inhabilidad y no de incompatibilidad, porque esto aplica en todo el territorio nacional, no en una alcaldía o en una gobernación específica. Bien, entonces hablemos de los parentescos. ¿Qué es un parentesco? Un parentesco es la relación de familia que existe entre 2 personas. La relación de familia que existe entre 2 personas. Entonces hay el parentesco por consanguinidad, es decir, por sangre, el parentesco por consanguinidad, que es la relación
o conexión que existe entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz que están unidas por vínculos de sangre. Están unidas por vínculos de sangre. El parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es la afinidad legítima que existe entre personas que están o han estado casadas y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. De su marido o mujer, ¿cierto? Es decir, los cuñados, ¿cierto? Los suegros. Hay parentesco por afinidad. No importa si el matrimonio es católico o civil, ¿no? Eso que quede claro. No importa si el matrimonio es católico o civil. Dice que están o han estado. O sea, usted puede haber separado. Pero si usted de alguna forma el parentesco sigue, ¿no? Porque tuvo algún tipo de vínculo con su cuñado. Y esa afinidad no se pierde para contratar. O en el caso de la contratación estatal, digámoslo así. Bien, el parentesco civil. Surge cuando una persona adopta a otra en calidad de hijo desde el punto de vista civil. ¿Sí? Entonces el hijo que usted adoptó no tiene parentesco por afinidad, sino parentesco civil. Cuando uno adopta a un niño o a una niña, ¿cierto? Bien, entonces metámonos un poquito en lo que es el parentesco por consanguinidad. Parentesco por consanguinidad. Vamos a analizar este tipo de parentesco. En primer grado, parentesco por consanguinidad en primer grado. El hijo con respecto
al padre. O madre. ¿Sí? El hijo o hija, entiéndase, pues. No voy a ponerme como Chávez. ¿Listo? Entonces, si A y B son esposos, ¿cierto? O padres, C tiene parentesco en primer grado de consanguinidad con A y B, ¿cierto? A y B son los padres. C es el hijo. Entonces hay parentesco en primer grado de consanguinidad entre ellos, entre padres e hijos. ¿Listo? Segundo grado. Segundo grado. Es el que existe entre los hermanos los cuales descendieron de un mismo tronco en común. Vuelve y juega. A y B son los padres que tuvieron a C y que tuvieron a D. A y B son los padres y C y D son hijos y a la vez hermanos, ¿no? Entonces hay un segundo grado de consanguinidad entre C y D. Segundo grado de consanguinidad entre hermanos. Tercer grado. Es el que existe entre el sobrino y el tío. El que existe entre el sobrino y el tío. Entonces, A y B son los padres, ¿cierto? De C y de D, ¿cierto? Y E es hijo de C y Y es hijo de D. Entonces, A y B son los padres. C y D son los hijos. E es hijo de C y Y es hijo o hija, ¿cierto? Hijo o hija de D. Entonces, entre Y C hay consanguinidad en tercer grado. ¿Sí? Igual que entre D y E. Que entre en D y E. Cuarto grado.
es el que existe entre dos primos. Es decir, entre E y Y. ¿Sí? Entre dos primos. ¿Listo? Parentesco de afinidad. Parentesco de afinidad o por afinidad, como lo quieran llamar. ¿Cierto? Parentesco de afinidad o por afinidad. Sucede que A y B son los padres de C y de D. Pero D se casó con E y tuvieron a X. Y tuvieron a X. Entonces, E es esposo o esposa, esposo o esposa, ¿cierto? Dependiendo de D. Está en primer grado de afinidad con A y B, que son sus suegros. Y con respecto a C, que es su cuñado o cuñada, está en segundo grado. Está en segundo grado. ¿Listo? Por último, parentesco civil. Parentesco civil. Vuelve y juega. A y B son los padres de C. Pero C es hijo adoptivo de A y de B. Entonces, C está en primer grado de parentesco civil. C está en primer grado de parentesco civil. Bueno, ustedes dirán, ¿y para qué todo esto? Pues precisamente para aclarar las inhabilidades y las incompatibilidades que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Estamos terminando de ver las inhabilidades. Pero es claro. Profe, Sí, dime. adoptivo se casa, ¿también sigue siendo parentesco de afinidad? No. La- No, parentesco, afinidad, Me el refiero pues hijo a la adoptivo, esposa la esposa, del hijo no, adoptivo, ¿sí seguiría teniendo parentesco de afinidad con los suegros? ¿O hola, yo creo que ya sí. pues el adoptivo ya no la cobija? Esa es una buena pregunta, pero yo creo que sí. Yo creo que se forma el parentesco civil
bueno, si no, segundo civil, ¿no? Segundo civil. Pero creo que segundo civil no abarca para inhabilitarte ni para estar incompatible para contratar. Creo que es hasta el primero civil. Ya el segundo civil creo que no. ¿Sí? Pero la pregunta es muy buena y en realidad nunca me la había hecho. Voy a investigar. ¿Listo? Voy a investigar si el esposo o esposa de un hijo adoptado tiene algún tipo de parentesco que le impida contratar. Esa es una muy buena pregunta. Nunca me la había hecho, para serte sincero. Pero yo creo que tiene que haber algún tipo de parentesco que lo inhabilite, porque es que un hijo adoptado es un hijo, independiente de que sea adoptado. Si no, ¿para qué lo adopta uno, pues? Un hijo adoptado es para quererlo igual, darle lo mismo que un hijo natural, ¿ve? Que un hijo biológico, ¿cierto? O sea, si uno adopta un hijo para no quererlo, no amarlo y no darle todo lo que le daría a un hijo biológico, mejor no lo adopte. Mejor no lo adopte, lógico que no. Entonces yo creo que si un hijo de uno adoptado se casa con alguien, esa persona de alguna forma entra a ser parte de la familia, claro que sí, claro que sí. Ahora lo que no sé es si haya inhabilidad. Nunca me había hecho esa pregunta, para verte sincero, pero la voy a investigar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces estas son algunas de las inhabilidades. Como ustedes ven, la inhabilidad se aplica a nivel nacional y esa es la gran diferencia con las incompatibilidades, ¿sí? Que ya las vamos a ver en la próxima clase. La incompatibilidad, usted, por ejemplo, no puede contratar con la alcaldía de Ipiales porque sucede que la alcaldesa es su esposa. Pues ahí no puede contratar, pero usted puede contratar en Pasto, puede contratar en Cali, puede contratar en Popayán, ¿cierto? No hay ningún vínculo. Entonces eso es una incompatibilidad. ¿En dónde? En el municipio de Ipiales. ¿Sí? Es específica la incompatibilidad. La inhabilidad general. Y aquí las acabamos de ver algunas. Bien. En la próxima clase, entonces seguimos con este tema, muchachos. Les agradezco mucho por haberme esperado. Tenía dificultades para entrar, pero gracias a Dios estaban ahí. Nos vemos en la otra clase el jueves. ¿Listo? Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias.